Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Oaxaca. Está usted en su tierra. Soy de Jesús Ortiz, de la revista Mezcali, una revista dedicada exclusivamente para el sector mezcalero. ¿Me puede dar su nombre completo? Claro que sí, mi nombre es Sergio Rangel Guerra, soy licenciado en Derecho, tengo un máster en Propiedad Intelectual por parte de la Universidad de Alicante en España y tengo 20 años dedicándome a propiedad intelectual y soy afortunadamente, además de un amante del mezcal, también soy un amante de Oaxaca. Entonces celebro mucho tener la oportunidad de estar aquí contigo ahora. Profesor, pues entramos en lleno a este tema que nos trae. Nuestros mezcaleros, la mayoría de ellos, por ser de regiones, son humildes de zonas todavía muchas veces marginadas, todavía no alcanzan a entender qué es una denominación de origen. Una denominación de origen es una figura de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una rama del derecho que está relacionada con la protección de signos distintivos y de creaciones novedosas. Entonces, en este caso, nosotros, cuando hablamos de denominaciones de origen, hablamos concretamente de lo que es una denominación de origen. Bueno, es una denominación de origen, hablamos concretamente, de lo que es un signo distintivo. ¿Qué es una denominación de origen? La denominación de origen funciona, es la palabra que identifica un producto con un lugar y con características humanas, así como características del entorno geográfico, del medio ambiente geográfico. Estas características vinculan y dan lugar a un producto especial que de alguna manera permite a las personas saber sobre su calidad, identificar su calidad, identificar las características organolépticas, el sabor, el producto, la forma de hacer algo que tiene efectivamente un valor muy específico. Y eso es una denominación de origen. A raíz de la iniciativa del senador Monreal, salió una palabra que pocos conocen, que son indicadores geográficos. ¿Qué es? Hay una denominación que se le llama, tenemos las denominaciones de origen y también tenemos las indicaciones geográficas, que probablemente es a lo que te estás refiriendo. Las indicaciones geográficas es otra figura de la propiedad intelectual relacionada con los signos distintivos. Nada más que en este caso, nosotros estamos hablando concretamente de una palabra que identifica también un producto con un lugar, pero no necesariamente tiene un íntimo vínculo el producto o el medio ambiente geográfico para obtener ese producto. Yo creo que un ejemplo que a todos, por lo menos a todos los mexicanos, nos puede quedar claro es el caso de la cajeta de Celaya. Todos conocemos que en Celaya se hace cajeta, pero a lo mejor la leche no viene de vacas que están en Celaya, porque el elemento esencial para identificar a la cajeta de Celaya no son sus características propias en cuanto al origen del producto. Entonces, las indicaciones geográficas también son una parte valiosa de la propiedad intelectual, pero tienen un nivel diferente. ¿Por qué? Porque no son tan exigentes en cuanto al origen del producto, en cuanto a la materia prima del producto. En este caso, por ejemplo, al mezcal oaxaqueño, a los mezcaleros oaxaqueños les conviene seguir estando en la denominación de origen, tener su denominación de origen. Yo creo que sí, definitivamente el que tengamos nosotros una denominación de origen le da mucho más valor. La denominación de origen tiene más reconocimiento sobre la autenticidad del producto que se está obteniendo. Las indicaciones geográficas son valiosas, pero tiene más valor la denominación de origen. Yo creo que es muy claro el ejemplo que podemos ver de la forma en que se administra, la forma en que se legislan las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en Europa. En el caso de los vinos, por ejemplo, las denominaciones de origen exigen que toda la uva venga de la región de protección. En cambio, la indicación geográfica es más sutil, quiere decir que un gran porcentaje del producto de la uva necesaria para fabricar el vino tiene que venir de esa región, pero no el 100%.
permiten que uvas de otras regiones sean utilizadas en la mezcla para generar el caldo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a esa línea y de acuerdo a esa visión, probablemente tuviéramos el caso de una indicación geográfica mezcal, que a lo mejor podría ser mezcal de Oaxaca, pero de acuerdo a las normas podría llegar a suceder, podría suceder que algún agave a lo mejor no venga necesariamente de Oaxaca, sino a lo mejor viene de Puebla, o a lo mejor viene de Zacatecas, o de San Luis Potosí, o de Guerrero, etcétera, porque no es tan exigente la indicación geográfica como la denominación de origen. Yo creo que la denominación de origen es más pura en el producto. ¿Qué requisitos tienen que tener los mezcaleros para cumplir con la denominación de origen? Porque nos damos cuenta que muchos de ellos no tienen la menor idea y ahora pues vemos cuestiones de que el mezcal se está produciendo, inclusive dicen que es de Oaxaca, pero lo producen en lugares donde no es, ¿no? Claro, la denominación de origen exige que la materia prima, en este caso el agave, que es el que se utiliza para obtener el aguamiel, venga de alguno de los municipios que integran los estados que están protegidos por la denominación de origen. Para empezar, Oaxaca, y entre ellos hay otros más. En este momento son 9 estados. Como todo mundo lo sabe, hay solicitudes por parte del estado de Sinaloa, en este caso, que también quiere acceder a la denominación de origen, y ya hubo solicitudes admitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con respecto a Aguascalientes, a México y a Morelos. Ahora, en el caso de estas 3 solicitudes, de estas 3 admisiones a la denominación de origen, en estos momentos están suspendidas debido a una suspensión que otorgó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, en el momento, al día de hoy, solo productores que estén afincados en los 9 estados que componen la denominación de origen mezcal pueden fabricar mezcal. En primer lugar. En segundo lugar, tienen que respetar un procedimiento específico, y ahí es en parte la denominación de origen, la declaratoria de la denominación de origen, y en parte la norma oficial mexicana que regula la fabricación del mezcal, se tienen que ir cumpliendo. Por supuesto, el Consejo Regulador del del mezcal, o entiendo que ya hay otros 3 organismos certificadores, tienen que dar el visto bueno en cuanto a que efectivamente el producto se trata de mezcal. Entonces se tiene que tener un visto bueno, y además hay otra cosa que es muy importante que la gente a veces no entiende, y es que para poder utilizar la denominación de origen se tiene que obtener una autorización. A diferencia de las marcas, a diferencia de otros signos distintivos, las denominaciones de origen, de acuerdo a la ley, le pertenecen al gobierno. El titular es el gobierno mexicano, y como yo he dicho incluso en algunas conferencias, es el Estado mexicano el titular, es el dueño de la denominación de origen. Entonces, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debe obtener una autorización, y ya que se obtiene esta autorización, se puede utilizar la palabra mezcal en el producto que se obtiene, en el destilado de agave que se obtiene. Mientras no se tenga una autorización por parte del INPI, no se puede utilizar la palabra mezcal dentro de este producto. ¿Por qué? Porque para hacerlo necesariamente se tiene que tener una autorización por parte del INPI. Una autorización que por cierto está relacionada con el análisis que hace el instituto para ver si es que efectivamente el lugar de producción y las características de la producción están de acuerdo con la declaratoria de protección de la denominación de origen. Algo que le brinca al mezcalero oaxaqueño, que son los impulsores de la NOM 070, de la Convención de Origen Mezcal, que ellos hace una tragedia que sucedió hace más de 23 años, aconteció en el Estado de México, en México, y que se en algún lugar del centro de la República, unos fallecidos a los que se señaló que eran por haber fallecido por haber tomado mezcal. Entonces, desde esa época, los mezcaleros que desde entonces dedicaban a hacer mezcal empezaron a luchar por la denominación de origen, que finalmente lograron. Esa es una historia para merecer la denominación de origen, o todo lo que traen atrás ellos. Sí, por supuesto. El objetivo de la denominación de origen, en el fondo,
aunque a lo mejor lo que voy a decir no a todas las personas les convence, pero la idea de la denominación de origen es darle la certeza al público consumidor de que cuando obtienen una botella con un líquido adentro que a lo mejor no se ve o simplemente es un líquido blanco, sepan que cuando lo sirven y cuando lo prueban tienen efectivamente un producto que ellos conocen como mezcal. A todo el mundo nos extrañaría que abriéramos una botella de mezcal y que de pronto adentro hubiera agua con gas, por ejemplo, ¿no? O que hubiera ginebra. ¿Por qué? Porque precisamente la identificación que hace la gente del producto debe de venir vinculada con la denominación de origen. Entonces, claramente, cuando yo abro una botella que dice mezcal, tengo la confianza, independientemente de la marca, que nosotros sabemos hay muchas marcas. Aquí en el evento acaban de obtener el récord Guinness de más de 360 botellas con marcas diferentes de mezcal en un mismo lugar, en un mismo plano. Independientemente de la marca que se trate, lo que tenemos entre manos nosotros cuando hablamos de mezcal es que debemos de tener la certeza de que es un producto que cumple con estándares mínimos de calidad y con estándares mínimos de producción. La lucha que hicieron los mezcaleros el año pasado con el gobernador del estado fue un parteaguas en el tema de las denominaciones de origen, de defender las denominaciones. Es justo que nuestro gobernante encabece esa lucha y entendiendo cómo desde la Secretaría de Economía pues, movieron otros intereses. Yo lo que puedo decir es que a mí me causa orgullo ajeno el hecho de que ustedes tengan a un gobernador que se haya atrevido a organizar una marcha que, por cierto, en la Ciudad de México muchas personas estuvieron, por supuesto, inconformes con ello, pero me parece que el tener un gobernador que esté animado a participar y a estar liderando un movimiento tan importante como estos, es algo que pocas veces se ve. Generalmente muchos políticos hablan, dicen, pero no hacen. A mí me parece que el hecho de que el gobernador Murat, en este caso, haya participado en ese evento de una manera activa, lo diferencia muy importantemente del resto de otros gobernantes. A mí me parece que está muy bien. Y además, lo que yo puedo decir es que creo que hay mucha sensibilidad por parte del gobernador para poder participar en algo que yo creo que él siente propio. Entonces, yo creo que es una situación muy importante, está muy bien. Yo estoy orgulloso, puedo decirlo, de estar participando con el gobierno de Oaxaca en la defensa de la denominación de origen, porque además veo que les interesa. Bueno, ahora hay un tema que usted he visto en sus conferencias que habla de códigos de conducta. Los códigos de conducta se rigen tanto para los que solicitaron la norma para los productores, pero también deben existir los códigos de conducta para, en este caso, con los funcionarios que forman parte del Estado mexicano, porque eso metió en un predicamento a un sector muy grande mezcalero. Claro, bueno, lo que sucede es que además de la declaratoria de protección de la denominación de origen, existe o debe de existir un documento que se le puede llamar código de conducta o declaratoria de protección, o se le puede llamar, como en México lo manejamos, una norma oficial mexicana, que sea una regla que establezca las características propias del producto, que establezca qué cosa es lo que se espera, la forma en que se va a fabricar, o sea, digamos que aterriza de manera técnica las características del producto que se va a proteger. Entonces, cuando nosotros hablamos de un código de conducta, estamos principalmente hablando de eso, estamos hablando no tanto de cómo actuar, sino más bien estamos hablando de que, por ejemplo, todo aquel que quiera hacer mezcal tiene que comprometerse a utilizar agaves solo de la región protegida por la denominación de origen, por ejemplo. Ese es un código de conducta y a eso es a lo que se refiere. En el caso de México, muy concretamente, tenemos una norma oficial mexicana que de una manera como reglamentaria, vamos a poner así, establece las características que debe de llevar el producto llamado mezcal para que se le pueda llamar mezcal.
de las denominaciones de origen, en este caso mezcal, existe un consejo regulador. ¿Cuál es la función específica del consejo regulador? Es muy interesante porque el consejo regulador debe o debiera de tener, a lo que yo digo, tres funciones importantes. La primera es que debe verificar la calidad del producto que se está etiquetando, que se está identificando como mezcal, a través de diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, los análisis organolépticos, químicos, etcétera, que se hacen para ver que el líquido que se está expendiendo bajo el nombre mezcal efectivamente sea mezcal. Hay otras dos funciones que me parece son indispensables. Una de ellas es que debe de promocionar el mezcal, no promocionar una marca. No estamos promocionando X, Z o Y marcas, sino promocionar a la bebida mezcal, no solo en México, sino en el mundo. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, también otra función que sería la tercera y que a mí me parece tal vez una de las más importantes, es que debe de proteger la denominación de origen. ¿Y qué significa proteger? Combatir a aquellos que están utilizando la denominación de origen sin derecho, ya sea en México o en el mundo. Yo he visto a través de varias personas que conozco que hay algunas entidades que están fabricando destilados de agave que identifican incluso con la palabra mezcal, o que de alguna manera buscan asemejarse al mezcal en Sudáfrica, en España, en Estados Unidos. Entonces yo alguna vez comentaba con un productor de mezcal, un productor y envasador de mezcal. Le decía, tú me enseñas esta fotografía que te están mandando de Estados Unidos con un producto que dice ser mezcal, pero que sabemos que no es mezcal porque, por ejemplo, el etiquetado no coincide la norma oficial mexicana y el sello que ponen no es el sello del Consejo Regulador del Mezcal, claramente no es mezcal, pero lo venden como mezcal en Estados Unidos. Ahora, yo le decía a este productor, bueno, a lo mejor a ti te enoja, pero tú lo vas a pelear, o quién lo va a pelear. Ese quién es el Consejo Regulador. El Consejo Regulador debiera de estar en contacto con las autoridades policíacas, con las autoridades aduaneras, con las autoridades administrativas de los estados, en general de los estados, me refiero a Europa, Asia, América Latina, etcétera, donde se venda en Estados Unidos, en donde se reconozca de alguna manera la denominación de origen y en su momento tal vez la marca colectiva mezcal, para que cuando se trafique con un producto de este tipo se detenga, se inhiba la participación ilegal de estos fabricantes de producto que no es mezcal. Entonces, esencialmente ese es el problema y esa es una de las funciones principales de la denominación de origen y es una función de las principales del Consejo Regulador, no nada más verificar, sino debe de apoyar, expandir, hacer conocer, hacer apetecible, hacer codiciada la denominación de origen y además de eso protegerla. Somos testigos como gente conocedora del mezcal en Oaxaca. El Consejo Regulador, que tiene alrededor de 23 años, 22 años, ¿cómo se llama? Ha tenido diversas etapas, desde que no era solamente un elefante blanco, de que solamente no servía para nada, para bendita sea la cosa, y hoy, digamos, de que gracias a que se logró de alguna manera convencer al mezcalero oaxaqueño de la importancia de estar certificado, hoy nos damos cuenta que el gobierno anterior dejó por ahí en lista de espera unas certificadoras. Hoy el mezcalero oaxaqueño se pregunta, ¿son competencias entre sí estas certificadoras? ¿Tienen miedo de que si yo voy a certificar con ellos mi producto no pase o son certificadoras para mí? Me están preguntando. Yo en ese sentido no tengo mucha información para decir. Yo creo que cualquier entidad podría certificar la denominación de origen mientras tenga las bases técnicas. Ahora, claramente hay algo muy importante, debe de haber
un código de conducta, un código que obligue a esas certificadoras a que efectivamente el análisis que esté haciendo sea un análisis que se adecue a lo que es la denominación de origen y a lo que es a la norma oficial mexicana, la norma 70. Yo no me siento inquieto porque hubiera varias certificadoras. Lo que sí creo es que las certificadoras deben de ser responsables. He de decir que no es lo normal que haya varias certificadoras. Generalmente nada más es una entidad. Y desafortunadamente en el caso del mezcal, que es complejo, el caso es complejo, tenemos ya varias certificadoras. Cuando yo realmente les podría decir que yo creo que con una podría ser suficiente, mientras que por supuesto todo el mundo reciba el mismo servicio. Las comunidades indígenas mezcaleras oaxaqueñas son indígenas por naturaleza. ¿Qué tienen que hacer estos mezcaleros para seguir protegiendo su norma, para seguir cumpliéndola? ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que en primer lugar deben de seguir produciendo un mezcal de calidad, buscar mejorarlo, vigilar que efectivamente, o sea, ser participativos y vigilar que efectivamente las entidades certificadoras estén certificando como se debe, y además creo que se debe de proteger y deben de activamente buscar proteger la denominación de origen. A lo mejor la respuesta es muy sencilla, pero es lo que te podría decir en este momento. Yo creo que es principalmente lo que se está buscando. Ha habido varias modificaciones a la NOM 070 durante estos años. Ha habido preocupación en el sector mezcalero que ha luchado desde que inició, muchos mezcaleros ya viejos de marcas que no decimos, pero que han trabajado por una situación que ellos eligieron desde el principio: ser mezcal 100% de agave. Esa es la diferencia entre el mezcal y el tequila. Algunos todavía quieren enarbolar esa bandera. ¿Tiene futuro? A ver, yo lo que sé es que hay quienes quieren poder envasar el mezcal en otros lugares fuera de la denominación de origen. Hay quienes quieren venderlo como se hace en el caso del tequila, a granel, y además no nada más venderlo a granel, sino peor aún, poderlo mezclar con otro tipo de alcoholes. Yo creo que entre más vigilancia y entre más restrictiva sea la denominación de origen, le va a asegurar a los consumidores, que son, al final de cuentas todos estamos girando alrededor de eso, de los consumidores y de su protección, le va a poder asegurar a los consumidores un producto valioso, realmente un producto que sepan qué cosa es. Yo creo que algunas situaciones que han sucedido con el tequila no debieron haber sucedido. Yo entiendo que es más fácil transportar a granel el mezcal, o sea, yo puedo llenar una pipa o un carro tanque, por ejemplo, llevarlo en tren hasta el lugar donde me parezca que voy a envasarlo y ahí envasarlo. Pero eso yo creo que no es lo apropiado. ¿Por qué? Porque le quita integridad, le quita entidad al mezcal. Yo siento que ese es uno de los problemas que hay. Usted, con conocimiento de causa, conociendo ya usted la experiencia de conocer en México otras denominaciones aparte del mezcal, ¿cuál es el futuro que usted le ve? Yo tuve la oportunidad el día de ayer de dar una conferencia y después de estar reflexionando mucho la titulé El mezcal, una denominación de origen con futuro. Yo sé que hay quienes quieren que ya no exista la denominación de origen mezcal, que se vuelva un genérico. Yo sé que hay quienes quieren que se amplíe prácticamente a todo territorio nacional. Entiendo que hay personas en el estado de Quintana Roo que están buscando ya fabricar mezcal, y entiendo que también hay personas en otros estados que están queriendo fabricar mezcal. Afortunadamente vivimos en un lugar tan amplio y además el agave se trata de una planta tan noble que realmente crece en cualquier parte y que sin mucho cuidado y sin demasiado amor crece y se abre paso. Entonces eso hace que podamos realmente sembrar agave prácticamente en cualquier parte del territorio nacional. Dicho esto, creo
que la denominación de origen mezcal tiene futuro, y además tiene un futuro brillante. La gente quiere el mezcal porque ya identifica la calidad del producto del que se trata. Ya cuando alguien abre una botella y se la sirve, ya sabe qué puede esperar. La gente identifica este producto de una buena manera, y yo creo que eso cristaliza al mezcal. Pero además, si ustedes lo han visto, los precios han ido subiendo, y la intención es que, por supuesto, un mezcal caro, que es resultado de la ley de la oferta y la demanda, que significa que hay mucha demanda, que hay poca oferta, que el mezcal sube de precio. Eso significa que toda la cadena productiva, desde los envasadores y los distribuidores hasta los productores mismos, tengan la oportunidad de vender mejor su producto, tengan la oportunidad de vender mejor su trabajo. Y la idea, y es algo que constantemente la gente no entiende, cuando hablamos de una denominación de origen, no hablamos de un producto industrial, no hablamos de hacer mesas, o no hablamos de hacer clavos. A lo mejor un industrial quiere hacer 1 millón de bancos porque quiere vender muchos bancos. La denominación de origen no funciona así. Estamos hablando de un producto que se debiera de volver codiciado por la gente, y que por esas ganas, esa apetencia de tener ese producto, estén dispuestos a pagar más dinero. Es lo que estamos buscando, que la gente que pueda vender mejor su producto, que sea más justo, que toda la cadena productiva, insisto, desde la parte más humilde hasta la parte más encumbrada de la cadena productiva, pueda vender y pueda obtener una ganancia lícita por su producto, y que esto nos dé un producto codiciado en el mundo entero. Precisamente hablando de esto, viene a colación el tema magueyes. El tema magueyes, sobre todo después de que se abrió la norma y se pusieron las 3 categorías, mezcal ancestral, mezcal artesanal y mezcal. ¿Cómo se llama? Finalmente el mundo, el mezcalero se ha dado cuenta que las categorías más vendidas son el artesanal, también el ancestral, ¿no? Pero sobre todo hay una gran demanda sobre agaves silvestres. En algunas comunidades de acá del estado ya tenemos reportes, información, inclusive de que están impidiendo que otras gentes lleguen a llevarse esos magueyes, ¿no? Y si tú estás llegando eres de la comunidad, tienes derecho a utilizar esos magueyes siempre y cuando regreses al campo. Esos productos, como comunidades indígenas, ya están luchando por eso. ¿Es bien visto esto que están haciendo? Yo creo que sí, yo creo que es independiente del tema del mezcal. Cuando hablamos de mezcal, necesariamente tenemos también que hablar del ecosistema. Durante mucho tiempo el ser humano no se preocupó realmente de cuidar el ecosistema, y yo creo que hoy por hoy nos damos cuenta, pues, que el mundo no nos brinda todo de una manera infinita, y el problema es ese gran abuso que ha habido por parte de la sobreexplotación en muchos aspectos. El mezcal es uno de ellos, y lo del agave es uno de ellos. Yo creo que hay que ser conscientes, y yo creo que se tiene que trabajar de una manera consciente desde el punto de vista ecológico para tener un producto sustentable. ¿Qué significa este producto sustentable? Una producción que no sea una producción exagerada, no una producción excesiva, sino una producción respetuosa con la naturaleza, una producción que efectivamente coincida con la, ¿cómo decirlo? Pues con una explotación sana, con una explotación redituable del producto. Entonces yo creo que definitivamente cada comunidad lo regulará como coincida, pero si la comunidad en algún momento dice es que los magueyes que se dan en este lugar solo pueden ser explotados por ciertas personas, porque sabemos que esas personas están regresando vamos a llamarlo así, el maguey a la tierra, yo creo que es perfectamente lícito, y además me parece romántico y me parece algo que integra precisamente lo que estamos queriendo hacer. El mezcalero no sabe mucho de normas, el mezcalero común, claro. Aquel mezcalero que le pregunto, aquel mezcalero de 83 años, y le pregunto, oye,
Dime cómo sacas tu mezcal, cómo le haces, en qué momento le cortas, le quitas las puntas y en qué momento quitas las colas. Y me dicen, probando. Ellos no saben de normas, ellos saben de hacer un buen mezcal. Saben hacer un mezcal con cordón, que es un mezcal de 50 grados, si no me equivoco. A ellos es a los que debe proteger la norma. Yo creo que la norma debe de ser para todos. Y yo creo que la norma, aquí hay una cosa muy importante. Yo creo que la norma se debe de adecuar al producto y no el producto a la norma. La norma sirve para estandarizar el producto, pero creo que, y además siempre lo he dicho, yo como abogado siempre lo he insistido, la norma debe de estar para regular lo que las personas encuentran correcto, no que las personas se sujeten a hacer lo que la norma dice. Una norma sin sentido, una norma sin objetivo, o sea, sin cubrir la necesidad de un ser humano, es una norma muerta. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que yo creo que la norma se debe de adecuar a lo que los mezcaleros están haciendo como mezcal. Y la idea de la norma es estandarizar y vigilar que no haya esas exageraciones o esos picos, como decíamos, que no de pronto tengamos un producto que deja ciego a alguien, por ejemplo, o que se muere alguien porque el producto resulta que es un producto alterado, que es un producto falsificado. Ese es el objetivo de la norma, pero las gentes no debieran de alinearse a una norma inerte, sino al contrario, la idea es que la norma se adecue a lo que las personas están haciendo para estandarizar una calidad, que es la que estamos buscando todos. Mi última pregunta. Claro que sí. ¿Qué le das a los mezcaleros oaxaqueños y en general están incluidos en los estados con denominación de origen? Claro, que deben de estar muy orgullosos porque tienen un producto muy valioso y que no deben de rendirse. Hace poco estaba hablando con una magueyera, una persona que se dedica a criar magueyes, y ella me decía, bueno, ¿por qué nos peleamos por la denominación de origen? ¿Por qué no dejamos que la gente simplemente la pida y vaya obteniendo producto? Yo creo que hay que pelearlo porque es algo propio, es parte de la identidad de los pueblos, es parte de la identidad de las personas. Entonces creo que tiene un valor esa participación, y yo creo que deben de sentirse orgullosos y deben de defender lo propio. Muy amable. Al contrario, muchas gracias por la entrevista y ha sido un gran placer y estoy, por supuesto, a sus órdenes.